A continuación le voy a ceder la palabra a Jorge Llana Reas, que es presidente de la sección de Panamá del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. También el tiempo será de 12 a 15 minutos. Así que adelante, doctor Jorge. Muchas gracias, Patricia. Primero que todo, mi reconocimiento por la importancia de este evento a Mariela Morales, a Diego Valadez, a José Daniel Chávez, que han estado trabajando en la organización de esto. Miren, primero que todo, yo creo que, o sea, estoy muy de acuerdo con el profesor Armin von Dandy de que para entender estas cosas bien se requieren una construcción conceptual, se requiere una arquitectura de conceptos, porque más allá de esa arquitectura de conceptos, yo hallo que muchas veces no sabemos exactamente bien de qué cosa estamos hablando. Así que yo voy a tratar de hacer una construcción sobre la base de lo que es la Constitución panameña, sobre la base de lo que es la experiencia constitucional panameña. No aspiro a captar todas las posibilidades que pueda haber en América Latina, solamente cómo se vería la construcción de el control de convencionalidad en Panamá, según esta historia, que es bastante reciente, dicho sea de paso. Primero que todo, a mí me parece de extrema importancia empezar con el concepto de supremacía constitucional. De alguna manera sirve para estructurar muchos de estas instituciones, de estos principios, de estas reglas que tenemos ahora. Esa supremacía constitucional en Panamá está en manos de la Corte Suprema de Justicia, es la guarda de la Constitución, y se estableció el control concentrado apenas en el año 1941. Antes del control concentrado, regía en Panamá lo que mucho después se va a llamar, por un trabajo, una obra muy influyente de Carl Schmitt, el control difuso. Pero el control difuso nunca fue un sistema constitucional. El control difuso era el resultado de aplicar normas de interpretación del Código Civil, que decía que ante una norma legal y una constitucional, el juez debía preferir la norma constitucional. Es decir, era un tema de jerarquía que cada juez debía evaluar al momento de fallar. Y esa aplicación duró en Panamá, como dije, hasta el año 41, y eso, el balance que hacían los juristas, hacían los magistrados de la corte, es que ese sistema no funcionaba. No funcionaba bien porque primero el juez no siempre se atrevía a hacer lo que tenía que hacer, que es decir, no aplicar la norma legal. Y también ocurría que las decisiones que se tomaban a lo largo y ancho del país eran demasiado irregulares, demasiado diferentes. Así que desde los años 30 hubo un intento de regular ese sistema, y lo primero que se hizo fue una casación constitucional, es decir, un recurso que le permitía a la Corte uniformar la jurisprudencia en esas decisiones. Ese sistema fue abolido por la Constitución de 1941, que creó el control concentrado de la Constitución. Y hasta allí todo pareciera muy bien. Sin embargo, también hay que decir que la Constitución de 1941, es decir, la misma Constitución, estableció instrumentos de protección de derechos. Es lo que llamamos las garantías constitucionales. Y estableció dos muy importantes. Estableció el habeas corpus y estableció el amparo de garantías como recurso general y extraordinario. En la práctica, lo que tenemos es que esas decisiones eran de competencia del órgano judicial en sus distintos niveles, dependiendo de la jerarquía del juez, perdón, de la jerarquía del acto acusado. El que iba a tener competencia para conocer el habeas corpus o el amparo
podía ser un juez de circuito civil, pero también podría ser un tribunal superior. Los tribunales superiores acá son los del distrito judicial. Hay un tribunal superior por cada distrito judicial y hay muchos jueces dentro de ese distrito judicial. Entonces, el tribunal superior era el tribunal de apelaciones ante los recursos que conocieran los jueces. Si por alguna razón la primera instancia se surtía ante el tribunal de distrito, entonces la apelación se surtía ante la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero dejar eso allí y aclarar al mismo tiempo que nunca se consideró que esto era control difuso de la Constitución, porque justamente esa Constitución fue la que estableció el control concentrado. Se trata de competencias específicas para conocer protección de derechos. Hoy esa protección de derechos fue ampliada. En el 2004 hubo una reforma constitucional que incluyó el habeas data. Y el habeas data tiene como característica de que solamente en primera instancia lo puede conocer un tribunal superior de distrito, lo que significa que las apelaciones las decide la Corte Suprema de Justicia y eso ya nos dice que hay una instancia de uniformización de la jurisprudencia a través de las apelaciones. Bien, hablemos un poco sobre eso que estamos hablando de la protección de los derechos. ¿Cómo ocurre eso de la protección de los derechos en Panamá? Yo quiero allí distinguir dos tesis. Hay una forma de concebir la protección de los derechos en el sentido de que el derecho internacional refuerza la protección de los derechos y que la aplicación del derecho internacional es de alguna manera la que como refuerzo ofrece una verdadera protección de derechos. Se entiende que el derecho internacional tiene un estándar de protección que no cuenta el derecho nacional. Así que ante esos vacíos o insuficiencias, el derecho internacional es parte de la protección de los derechos de las personas. Sin embargo, hay que reconocer que ha habido distintas épocas de interacción entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Yo le planteo lo siguiente muy rápidamente. De 1904 a 1946 hay un silencio en la Constitución al respecto. En 1946 se adoptó la misma fórmula que tenía la Constitución española de 1931, que es que el Estado panameño acata las normas del derecho internacional y punto. En cambio, en 1972, la Constitución de ese año introdujo un condicionante a esa cláusula, es decir, le puso una coma y dijo siempre y cuando no perjudiquen el interés nacional. Claro, ¿eso a qué se refiere? Bueno, Panamá en ese momento estaba discutiendo los tratados del Canal y los discutía porque los consideraba injustos. Así que esa cláusula condicional tenía un fin político, un fin de interés nacional evidente. En 1983, es decir, 6 años después de firmados los tratados, que ya le pusieron un cierre al término de la perpetuidad con que se habían firmado los tratados en 1903, ese problema se consideraba resuelto. Así que la reforma constitucional de 1983 eliminó esa cláusula y volvió a restablecer lo que estaba antes en la Constitución del 46. Es decir, Panamá acata las normas del derecho internacional. Hay otra etapa interesante que ocurre con posterioridad a la restauración de la democracia en Panamá luego de la invasión de 1989, que básicamente desmanteló la dictadura militar. En ese momento, en 1990, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y digo los magistrados porque fueron varias ponencias de distintos magistrados,
comenzaron a introducir la noción de el bloque de constitucionalidad. Y esa noción de bloque de constitucionalidad lo hicieron, digamos, poco a poco y en normas específicas. Primero se habló del artículo 8 de la Convención Americana, luego se mencionaron otros más y pareciera que con cada fallo, con cada cosa que se iba ampliando, se iba poblando un poco esa noción del bloque. Es decir, no hubo una incorporación plena de todos los derechos. No, sino que fue algo muy casuístico en los primeros años y también hay que decir con ciertos retrocesos. Los juristas hablan en Panamá de una especie de jurisprudencia pendular. A veces sí, a veces no. En el año 2004 es nuestro último hito en esta materia porque en el 2004 se introduce en la reforma constitucional de ese año un párrafo al artículo 17 que habla de la misión de las autoridades. Y en ese párrafo se reconoce que los derechos que protege la Constitución son mínimos y que no excluyen los que protegen la dignidad humana. Entonces, claro, los tratados y convenios de derechos humanos que protegen la dignidad humana quedan de alguna manera incluidos. En Panamá decimos que esa es la cláusula de los derechos innominados, porque no están listados, no hay una definición de qué derechos, pero que la Corte ha ido reconociendo esos derechos paulatinamente sobre la base de esta noción del segundo párrafo del artículo 17, en el sentido de que están incorporados en la Constitución. Mi opinión es que sí, están incorporados de una manera un poco débil, están incorporados de una manera que siempre permite digamos, el ejercicio del criterio del magistrado, de decir, bueno, en este caso sí, en este caso no, lo que obviamente coloca en una situación frágil ese supuesto reconocimiento de todos los derechos por parte del sistema de justicia. Ahora, hay una segunda hipótesis sobre la protección internacional de los derechos que no mira el tema de cuál es la normativa aplicable, que no mira el tema de en qué punto está definida en el sistema constitucional propio las normas que protegen esos derechos, sino que lo hace a través de la noción de que son los tribunales internacionales los que deben resolver de una manera eficaz y eficiente los conflictos de derecho que puedan surgir entre el Estado y los particulares cuando las decisiones de los tribunales, ya sea que no existen, son insuficientes o bien contradicen los estándares mínimos acordados mediante instrumentos internacionales. Eso quiere decir que, si ustedes se fijan, es un cambio de óptica. Una cosa es enfocarse en las normas que protegen, otra cosa es enfocarse en los tribunales como instituciones, tribunales supranacionales, en nuestro caso, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no solamente. Y entonces allí hay una visión diferente de lo que es la protección de derechos. Sobre esa base, yo voy a indicar 4 hipótesis del control convencional o del control de convencionalidad para explicar un poco los avances o los logros y los desafíos que Panamá tiene en esta materia. Y al final voy a hacer una mención muy breve sobre el tema de la agenda futura. La primera hipótesis sobre el control de convencionalidad es que se trata de un control que ejerce un tribunal supranacional. Ese control es el llamado control externo de convencionalidad. Yo diría que es el control de convencionalidad propiamente hablando. Y que para hacer ese control, pues obviamente el Estado parte tiene que ser signatario de un marco normativo que garantice los derechos de
las personas y también la participación del Estado, etcétera. Así que esa es la primera definición de control de convencionalidad. Yo diría que eso en Panamá se ha logrado. Antes de la invasión, Panamá no reconocía la jurisdicción de la Corte. Después, con el retorno de la democracia en 1990, Panamá ratificó la Convención Americana y entonces sí reconoce los fallos de la Corte Interamericana como válidos en nuestro derecho. Así que ahí tenemos una ganancia indiscutible. No obstante, debido a pronunciamientos de la Corte Interamericana, tenemos una segunda hipótesis del control de convencionalidad, que es cuando es el Tribunal Nacional el que debe ejercerlo para compatibilizar sus decisiones con la decisión del Tribunal Supranacional. Entonces, aquí hay dos posibilidades. La primera posibilidad es de que ese ejercicio que tiene que hacer el Tribunal Nacional de compatibilizar sus decisiones con el Tribunal Supranacional es porque se trata de casos que el Estado parte ha sido, afectado por estas decisiones de la Corte Interamericana, que es nuestro Tribunal Supranacional. Pero hay una segunda posibilidad y es de que la Corte Interamericana no solamente espera que sus decisiones se cumplan en el Estado, sino que además la Corte observe decisiones que se han tomado en otros casos en relación con otros estados para que se mantenga una especie de uniformidad jurisprudencial. Es decir, que todas las Cortes Supremas de todos los estados de América Latina deben fallar en el mismo sentido, protegiendo los mismos estándares que ya ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos. Así que esa segunda vertiente piensen que es, digamos, un control de convencionalidad agravado, porque ya está enviando un mensaje más difícil para la Corte Nacional, porque se trata de implementar, repito, los estándares que ha dictaminado la Corte, pero que no han sido parte de la discusión interna o no ha habido un caso en el que el Estado parte haya intervenido. Sabiendo que esta segunda hipótesis agravada ya implica pues ciertos problemas, no va a ser fácil determinar en qué medida y cuándo esa aplicación procede. Hay una tercera hipótesis que a mí me parece que es la que más problemas va a comenzar a traer o está trayendo ya, y es la hipótesis de que no solamente la Corte Suprema tiene como carga, como deber, como obligación, implementar los estándares de protección de los derechos humanos que establezca la Corte Interamericana, sino que son todos los tribunales de justicia. Entonces, si eso es así, que el control de convencionalidad es aplicado por todos los tribunales de justicia, repito, esto siguiendo planteamientos de la Corte Interamericana, entonces eso reabre una posibilidad que, en mi opinión, está muy mal pensada, pero así lo formulan los tribunales, de el ejercicio del control difuso de constitucionalidad. Es decir, justamente aquel sistema del que salimos cuando comenzó a implementarse el control concentrado. Entonces, ese sistema de control difuso, los tribunales en Panamá, tanto en la instancia del juez de circuito como en la instancia del Tribunal Superior, han comenzado a ejercerlo y advierten que se trata de un control difuso, es decir, de una manera, pienso yo,
que no se ha discutido verdaderamente en la doctrina, no se ha discutido por parte de los juristas, se ha comenzado a colar la idea de que tenemos ahora un sistema mixto, de un control Doctor, concentrado. perdón, un minuto para concluir su Sí, intervención. Perdón ya voy a por concluir. apresurar. Sí, Gracias. ya voy a concluir en un minuto concluyo. Entonces, pues ahí tenemos un tema que es cuando todos los tribunales tienen que aplicar el control convencional. Creo yo que es posible definir una cuarta hipótesis del control de convencionalidad más perfecto, que es cuando se aplica más allá de los tribunales de justicia, es decir, cuando el control de convencionalidad tiene una dimensión transformadora de la gestión pública, particularmente en lo que concierne al sistema de provisión de los servicios sociales básicos. Entonces, ¿cuál es la agenda futura precisamente del control de convencionalidad? Bueno, la pregunta es si estamos dispuestos a dar el paso ese en donde no solamente son los tribunales de justicia los que van a resolver los problemas, sino donde toda la administración del Estado reconoce que los estándares en la aplicación de los derechos no vienen dados solamente por la Constitución y las leyes, sino por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo dejo por allí ahora. Gracias.